En el año 2015, para el mes de noviembre de ese año, casi 10 años atrás, hubo una cumbre en los Estados Unidos, en el estado de Mississippi, en donde la Convención Bautista Nacional y la Convención Bautista del Sur se reunieron allí en el estado de Mississippi para poder pasar tiempo juntos, orando y buscando las formas en que estos dos grupos de iglesia podían trabajar juntos para poder extender el reino del Señor en Estados Unidos. La Convención Bautista Nacional es predominantemente afroamericana y la Convención Bautista del Sur es predominantemente blanca. Sin embargo, el Señor colocó en el corazón de ambos presidentes en aquella época de poder reunirse y ver cómo trabajar juntos para la extensión del reino. Así que ambas convenciones llamaron a varios pastores y líderes de sus convenciones para esa cumbre en aquel frío noviembre de 2015 y poder orar y trabajar juntos. A este servidor se le invitó a aquella cumbre representando a los hispanos de los bautistas del sur. Así que yo fui a aquella cumbre y cuando llegué a aquel hotel, usted puede imaginar que habían cientos de miles de personas en la audiencia y todos los representantes de ambas convenciones estábamos en la tarima en una mesa muy larga para poder tener un tipo de table talk, de una mesa de preguntas, de respuestas, de colaboración. Sin embargo, cuando llegamos al hotel y fuimos al green room, al área donde nos iban a dar las instrucciones antes de subir a la tarima, pues eran dos grupos que no se conocían. Así que en la introducción nos estábamos presentando y a mí me llamó la atención porque cada uno de los hombres que estaban allí, el 97-98% de ellos eran pastores. Pero cuando se fueron a presentar, se presentaron de la siguiente manera. Yo soy el doctor fulano de tal, el doctor fulano de tal, el doctor fulano de tal, hasta que llegó el jibarito de Bayamón, el negrito que masticaba el inglés, y le preguntaron, ¿y usted? Yo soy el pastor Félix Cabrera, de la Iglesia Bautista Central en Oklahoma City, Oklahoma. La expresión de aquellos hombres fue de decepción, porque no podían entender cómo en una tan importante cumbre a los bautistas del sur se le haya ocurrido, primero llamar a un hispano y segundo llamar a un hispano que no tuviese un título de seminario o una reunión tan importante. Así que a mí me sorprendió no solamente la impresión que ellos tuvieron cuando yo me presenté, sino que al terminar las instrucciones y comenzar a subir la tarima, y yo comienzo a ver desde la entrada de la salida del salón a la entrada de la tarima, que aquella mesa donde estaba identificado cada uno de nosotros, todos estaban identificados como doctores. Ya usted puede saber en qué lugar de la mesa me colocaron a mí. Me colocaron a la última, con la silla mirando casi a la cocina. Usted puede decir, ¿pero por qué usted comenta eso? Porque hay aún dentro de la iglesia un espíritu que yo creo que es totalmente equivocado, donde se valora la capacidad y aún el llamado de una persona por el título que ostenta. Recuerdo que cuando en octubre de 2018 vinimos a hacer la conferencia con Aviva Nuestros Corazones, antes de regresar a Puerto Rico a plantar esta iglesia, mi señora enseñó la última ponencia y al bajar muchas hermanas le preguntaron, oiga hermana Denise, ¿en qué seminario usted se graduó? ¿Cuál es su título seminarista o de teología? Como si el valor de la ponencia estuviese en su preparación académica. Hace una semana fui a predicar a una iglesia hermana en los Estados Unidos. Sus pastores son mis estudiantes de seminario hoy. Me invitaron a predicar en una iglesia muy grande.
Tienen 2 campus, prediqué el sábado en la tarde en uno, domingo en el otro. Y me llamó la atención que al terminar de predicar en ambos servicios, no los pastores, no los líderes, sino los miembros de la iglesia se acercaron y hicieron 2 expresiones. Gracias, Pastor Félix, por la palabra compartida, pero tengo una pregunta para usted. ¿Dónde es que usted pastorea? Yo en Guaynabo, Puerto Rico. ¿Y cuál es el tamaño de su iglesia? ¿Cuánta membresía tienen? ¿Cuántas personas van? Como si el grado académico, o el tamaño de mi iglesia, o el haber escrito un libro, o el que me invita a una conferencia, fuese lo que validaría el llamado a la suficiencia de un ministro, pero también el llamado a la suficiencia de un cristiano. Nada más lejos de la verdad. Tu identidad, tu valor y tu dignidad no está ni en lo que tú tienes ni en lo que tú haces. Tu identidad, tu valor y tu dignidad está en la persona de Cristo. Fue Cristo el que fue a la cruz del Calvario a dar su vida por ti y por mí. Y aunque yo no tenga esto o aquello y tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no me cree, vaya a su Biblia, 2 Corintios capítulo 3, y permitamos que sea la palabra de Dios la que nos pruebe ese punto. El apóstol Pablo, que en Filipenses le dice a la iglesia amada en Filipos, de dónde provenía él, cuál era su resumen, cuál era su ciudadanía, pero que tenía eso por basura, ahora ante una iglesia que estaba tambaleando entre lo que había visto, escuchado y recibido de su fundador, versus lo que estaban diciendo los falsos apóstoles y maestros, estaban poniendo en tela de juicio el llamado, la capacidad y el ministerio del apóstol Pablo, porque supuesta y alegadamente no tenía nada que los respaldara. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, le responde: yo no necesito sacar mi resumen, ni necesito probar delante de ustedes nada, porque ustedes mismos, por la obra del Espíritu en sus vidas, son mi currículum vitae, son mi resumen, son la prueba de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. No son mis títulos, no es el tamaño de la iglesia, no son nuestros logros, es la obra de Cristo. ¿Están ahí en 2 Corintios capítulo 3? Pues déjenme llegar allá. Muy bien, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. 2 Corintios capítulo 3, Pablo comienza preguntando: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son, subraye esto, carta de Cristo redactada por nosotros. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Aquí está el corazón del versículo de este capítulo 3, y yo quiero que lo subraye. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios.
el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, subraye esto, mucho más es con gloria lo que permanece. Versículo 12. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse. Subraye esto, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien, subraye esto, se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, versículo 17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, subraye, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Vamos a orar. Padre, hemos alabado tu nombre y ahora nos sentamos ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Yo reconozco, Señor, que este es un texto sumamente desafiante y muchas veces mal interpretado, y que en mi capacidad es imposible explicarlo de una manera que la iglesia lo pueda entender. Por eso, como he hecho en los pasados días, ruego una vez más a ti que asistas a tu siervo para que con claridad pueda presentar lo que Pablo le dijo a los corintios, pero lo que tu Espíritu nos quiere mostrar en esta mañana. Ayúdame, y donde me quede corto, que tu Espíritu alumbre la verdad de tu palabra, para que tu iglesia sea fortalecida, edificada y recordada que por la obra de tu Espíritu nuestra suficiencia está en Cristo. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. He titulado el sermón de esta mañana, nuestra suficiencia proviene de Dios. Y este versículo lo vamos a estudiar y lo vamos a ver en estos 3 puntos. En el versículo 1 al versículo 3, yo estoy seguro que el apóstol Pablo presenta las credenciales de un ministro. Del versículo 1 al versículo 3, Pablo presenta las credenciales de un ministro. El versículo 4 al versículo 6, Pablo presenta la suficiencia de ese ministro. Primero presenta cuáles son sus credenciales y el versículo 4 al 6 presenta dónde está su suficiencia, su identidad, dónde descansa lo que él es y lo que él hace. Y número 3, entonces Pablo en la porción más extensa, yendo a Éxodo capítulo 34 y Moisés y el pueblo de Israel, en ese versículo 7 al 18, Pablo apunta a la gloria del ministerio del Espíritu Santo. A la gloria del ministerio del Espíritu Santo.
Ahora, yo tengo que reconocer, hermanos, que si usted lee esta porción y lo hizo anoche o esta mañana, este texto pareciese que está desconectado y no es así. Yo creo que la línea melódica de este texto, de esta porción que podemos dividir en los primeros 2 puntos y después del versículo del 7 al 18, es esta. Y este es mi argumento que yo voy a tratar de presentar en esta mañana a ustedes. El argumento de este sermón es que la suficiencia del ministro y por ende también la suficiencia del cristiano no reside ni en sus logros o credenciales. No reside en nada que él o ella pueda hacer, sino que reside en la obra transformadora del Espíritu. O sea, si usted va a evaluar a sus pastores por su resumen, usted está evaluando a sus pastores con las herramientas equivocadas. Si yo voy a evaluarlo a su madurez cristiana por sus logros, yo estoy utilizando una herramienta equivocada. Lo que muestra quiénes somos, cuánto valemos y dónde está nuestra identidad, esa es la obra que el Espíritu ha hecho y está haciendo en cada uno de nosotros. Y Pablo quiere mostrar esto porque no pierda de perspectiva que esta es una iglesia o la iglesia donde más Pablo se ha invertido de todas las que él plantó. Esto es una iglesia que le dio trabajo a Pablo. Estamos nosotros leyendo el tercer tratado, la tercera carta. Esto fue una iglesia que él se invirtió y plantó allí y que visitó luego, y como hemos visto en las pasadas semanas, esa visita no fue una visita que él disfrutó. Dicho sea de paso, no fue ni bien recibido y tuvo que salir corriendo, lastimado y herido. Y a pesar de eso y las acusaciones que le estaban haciendo, Pablo, estamos hablando, para que me puedan entender en puertorriqueño, del papá de los pollitos, de alguien que podía abrir el libro y decirle: si hay alguien que se puede dar con piedra en el pecho por su preparación, por su dominio de la teología, por su doble ciudadanía, por sus hazañas y ministerios, ¿dónde está mi micrófono? Soy yo. Pero él no hizo eso. Él dice: este puede ser mi resumen. Y él no abre la boca. Bueno, en el capítulo 11 vamos a ver cuál es el resumen que él habla. Resumen del sufrimiento, pero no de sus hazañas. Así que siendo atacado como atacan algunos a sus pastores, en vez de defenderse y pedirle a su asistente: actualízame el currículum vitae para enseñárselo a estos, dijo: yo les voy a enseñar cuáles son las credenciales mías, de cualquier ministro y de todo cristiano. Y así comienza el versículo 1 al versículo 3. Ahora, el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 3 es una continuación, es un hilo de lo que el pastor Héctor nos enseñó la semana pasada en el versículo 14 al 17 del capítulo 2. Él está cerrando su defensa. Él dijo en el capítulo 2, versículo 14 y 17, y permítame leerlo para refrescarlo: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice Pablo, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos, en otras palabras, no somos como esos que me están acusando, que comercian la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Así, Pablo dice, yo hablo de parte de Dios y delante de Dios a ustedes, y si eso no es suficiente, capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, ¿qué más necesitamos? Una carta de presentación. Ahora usted puede leer eso y decir, pero ¿por qué Pablo está hablando de una carta de presentación o de recomendación? ¿Por qué él está hablando de eso? Bueno, si usted se recuerda en Primera de Corintios, y los que estuvieron aquí hace tiempo con nosotros, se recuerdan cuando estudiamos Filemón, nosotros vemos, leímos y estudiamos que cuando se enviaba una carta o se enviaba a alguien con una carta, esa carta del emisor típicamente al receptor le decía, recibe a Onésimo, recibe a Timoteo, va de parte mía, tiene mi bendición, está avalado. ¿Están conmigo? Así que eso era típico en el contexto. ¿Qué estaban haciendo los falsos maestros en Corinto? Diciendo que Pablo no tenía nada ni nadie que lo pudiese recomendar, que le pudiese decir, este es el apóstol. ¿Ahora sí entienden? Así que Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que él plantó, que él ha escrito la tercera carta, que ha visitado 2 o 3 veces, y aún todavía se levantaron 2 o 3 pájaros y empezaron a desacreditarlo y le pidieron a Pablo que enviara una carta de recomendación, y algunos dijeron, es verdad, Pablo necesita una carta de recomendación. Miren lo que produce el pecado. Embrutece. Nos hace insensatos. Nos hace comenzar a pensar y a pedir cosas que Pablo dice, pero no es suficiente la obra del Espíritu en su vida. Yo no me tengo que presentar a ustedes. Yo no me tengo que recomendar. Yo no necesito que nadie diga y haga una carta, está escribiendo Pablo de parte de fulano. Porque ustedes son la evidencia de mi ministerio en Corinto. La obra de gracia en sus vidas, la salvación que ustedes obtuvieron, y aún con todo el desastre que hay dentro de la iglesia, el que estén perseverando, muchos de ustedes, es suficiente para decir que mi trabajo no fue en vano. Que mi credencial como pastor, como apóstol es suficiente. Pablo no tuvo que apelar a credenciales humanas. ¿Por qué? Porque Pablo apeló a su conciencia. Pablo apeló a la gracia. Pablo apeló a la verdad del evangelio. Pablo apeló a la mutua edificación entre los creyentes en Corinto. Pablo apeló al amor y a la misericordia. Pablo apeló al perdón. Y Pablo apela a la integridad de su testimonio. A la integridad de la palabra proclamada. Si eso no es suficiente, ¿qué más carta usted necesita? Pablo está diciendo, y me encanta como lo dice el versículo 3 parte alta. Ustedes, la obra del Espíritu en sus vidas es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque la obra en la vida de ustedes no fue hecha por mí, fue escrita por el mismo Cristo. Es Cristo el que los salvó, es Cristo el que los transformó, es Cristo por su Espíritu sellado en sus corazones, que ustedes hoy no están muertos espirituales, sino que viven para Dios. Pablo dice, ustedes, Corinto, son mi carta de presentación. Ustedes, los santos, los creyentes en la iglesia Bautista, Ciudad de Dios, son mi carta de presentación. Los cristianos, miembros de una iglesia, son la carta de presentación de un pastor. Mira cómo lo dice el pastor Mark Dever. Mark Dever dice, la iglesia es la demostración de la gloria de Dios en el mundo. La iglesia es la demostración de la gloria de Dios en el mundo. La carta de recomendación de Pablo no fue escrita por él mismo, fue escrita por el mismo Cristo. Y quienes atacaban a Pablo estaban atacando al mismo Señor de la iglesia. Así que hay que tener cuidado.
El pastor Héctor lo dijo excelentemente bien, al punto que Satanás trató de apagar las luces, tumbar los micrófonos y crear un desastre, una bomba aquí. Pero se lo dijo con micrófono y sin micrófono. Cuidado. Cuidado de crear desunidad, división y destruir. Pablo le dijo a Timoteo, no se permita ninguna acusación contra los líderes de la iglesia si no hay testigos. Y estos charlatanes estaban desacreditando el testimonio de este hombre sin ninguna fuerza moral y sin ningún respaldo de nadie. Cuidado, cuidado que usted no caiga en ese juego. Cuidado. Porque Pablo está diciendo, usted no se está metiendo conmigo, se está metiendo con el mismo Señor de la iglesia. Mire cómo lo dijo Juan Calvino y no está en la pantalla. Él dice, Pablo dice que Cristo es el autor de la carta. Y que él mismo, el apóstol Pablo, como instrumento, estaba siendo atacado por sus detractores. Pero estos detractores, por las palabras de Pablo, dice Calvino, iban a tener que entender a la buena o a la mala que tenían que tratar con el mismo Jesús si seguían hablando maliciosamente contra su apóstol. ¿Me entendió? Hey. Entonces usted está diciendo, como dicen en otros lugares, que el ungido de Dios no se puede tocar. No, eso lo dijo usted, no lo dije yo. Lo que yo estoy diciendo es que los líderes que la iglesia selecciona son puestos primeramente por Dios y confirmados por la iglesia para dirigir a la iglesia aún en contra de la misma iglesia a veces, porque es lo mejor para ellos. Porque hay una gran diferencia entre las ovejas y el pastor. Si las ovejas se pudiesen guiar a ellas mismas, no necesitarían pastores. Pero si necesitan pastores, es porque las ovejas no se pueden guiar a ellas mismas. Y las ovejas muchas veces le van a decir por aquí, y los pastores le van a decir por aquí, y las ovejas dicen, no, es por allá. Y si la iglesia corre al ritmo de las ovejas, no hay iglesia. Lo que hay es un desastre. Y si cuando los pastores dictan la ruta, hay algunos dentro del rebaño que quieren brincar la verja y llevarse a otros, y esos otros no recuerdan que el que está haciendo eso no está apuntando al liderazgo de los pastores, sino al liderazgo del príncipe de los pastores y del buen pastor, van a tener problemas. Ahora entienden lo que Calvino, versión Félix Cabrera, quiso decir. Pablo está diciendo, amados, yo no necesito defenderme. El Espíritu de Dios fue el que hizo la obra en ustedes. Sus vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio. No fue con tinta a mano, ni escrita en piedra. Fue el mismo Cristo, por el poder del Espíritu Santo, que le transformó y compró un pueblo para sí. Ustedes, que ya no viven en tinieblas y ahora viven en luz, son la evidencia suficiente de mi apostolado y de mi ministerio. Yo no necesito defenderme. Ahora, Pablo no lo deja simplemente ahí, sino que del versículo 4 al 6 entonces, él habla no solamente de la credencial, que son las vidas transformadas, sino de la suficiencia del ministro. ¿Dónde descansa mi suficiencia? ¿Dónde descansa mi identidad? No es la comparación con otros, sino en la obra de Cristo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 4 al 6. Voy a leerlo otra vez porque creo que es importante. Porque este es el centro, el corazón de este capítulo 3 en el versículo 5. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y yo sé que esa última porción del versículo 6 todo el mundo la ha sacado fuera de contexto.
para decir no leas, no estudies, no aprendas, porque la letra mata. Aquí lo que necesitas es el espíritu. Bueno, esa versión es la versión de usted, no esta versión. Esa versión de usted no es inspirada. Lo que Pablo está explicando aquí, yo se lo voy a tratar de explicar a ver si lo podemos entender. No olvide que Pablo había sido atacado. Pablo había sido desprestigiado. Pablo había sido abusado, pero Pablo había decidido continuar amando a los corintios. Y los amó a pesar de ellos, porque Pablo amaba no por sus propias habilidades, no por sus propias capacidades, no por sus propias fuerzas. Porque déjeme tratar de explicarle lo que yo quiero decir en este punto. Si usted al finalizar en la puerta pincha a Héctor, a Carlos o a mí, nos va a doler. Si nos pisa, nos va a doler. Si nos empuja, nos va a doler. Si nos maltrata, nos va a doler. Si habla mal de nosotros, nos va a doler. Si difama, nos va a doler. Porque todavía seguimos siendo humanos. Y todavía en esta naturaleza, lo que le pasa a usted, nos pasa a nosotros. La diferencia es que a pesar de que ustedes hagan eso, nosotros tenemos que escoger no pagar con el mismo mal que ustedes no hagan. ¿Sabe qué? Usted tiene que hacer lo mismo como cristiano. Usted dijo, sí, pastor, es verdad, le vamos a seguir dando y usted tiene que aguantar. No, usted también. Cuando le hagan lo mismo que yo acabo de describir, otro creyente, usted tiene que hacer lo mismo. Pablo escogió, y los pastores debemos escoger, y los cristianos debemos escoger, que aunque nos maltraten, no vamos a pagar el mismo mal, sino que vamos a continuar amando. ¿Por qué? Porque la suficiencia, la identidad, la dignidad del pastor y de los cristianos no está en la opinión de otros, sino en la opinión de Dios en Cristo. Y Cristo es suficiente para la vida del cristiano, y Cristo es suficiente para la vida del pastor. Así que Pablo, aún con una iglesia que dentro de ellos se habían levantado algunos para hacerle daño, ellos se fueron bajos, Pablo se fue alto. Y Pablo decidió, no voy a pelear, no voy a contender, porque la suficiencia, mi identidad, mi valor, mi dignidad, yo soy íntegro y estoy completo en la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús por mí. Por lo tanto, Pablo está diciendo, yo no soy autosuficiente. Yo reconozco que mi capacidad, aunque está limitada, viene y se sostiene en Cristo. Pablo le deja claro a los pastores, a los cristianos, lo siguiente, y lo coloqué en pantalla porque quiero que se lo lleve. Amados, no confiemos en nuestros dones, no confiemos en nuestras capacidades, no confiemos en nuestras habilidades, no confiemos en nuestros talentos, no busquemos la aprobación de la gente, porque si construimos la vida cristiana en el aplauso de la gente, estamos construyendo nuestras vidas en la arena. Spurgeon decía, amado pastor, joven pastor, si a lo que te llevas a tu casa después de predicar es el aplauso de la gente, cuando los corrijas, te llevarás el cuchillo en la espalda de la gente. Porque hay algunos, y aquí hay algunos, que son unos especialistas adulando y a la misma vez son unos especialistas cuando le tocan el nerf de destruir la reputación de uno. Pablo dice, yo no voy a poner mi confianza, ni mi identidad, ni ningún cristiano la debe poner en la opinión
de la gente sobre uno, sino en la verdad de que nuestra suficiencia y nuestra fuerza proviene de Dios, no de los talentos que nosotros podamos tener. Así que cuidado de que nosotros pensemos que si la gente me aplaude o me aprueba, eso es señal de que lo estoy haciendo bien. Porque la vida del cristiano normal y típicamente es nadar contra la corriente. Es ir como el salmón en contra de la corriente. Y si tu paz y mi paz está en el aplauso de la gente, está en el lugar equivocado. Pablo dice, mi credibilidad, mi credencial y mi identidad está en la obra de Cristo. Y mi suficiencia está en la obra de Cristo. El Espíritu que ha hecho la obra en mí es suficiente, porque aquí es que viene la porción donde él comienza a comparar ley y gracia, antiguo pacto y nuevo pacto, letra y espíritu. En otras palabras, Pablo dice, el Evangelio de Jesucristo es suficiente para cambiar la vida de los hombres. Solo Dios cambia los corazones, nosotros no. ¿Usted entendió eso? Usted está orando por su esposo inconverso, su esposa inconversa, por sus hijos inconversos, por sus padres inconversos, por sus hermanos inconversos, por sus amigos inconversos. Siga orando por ellos. Proclame el Evangelio, pero los resultados son del Señor. Es el Espíritu el que hace la obra. La ley fue dada por Dios para señalar el pecado, para condenar la desobediencia. Pero la ley siempre apuntó a algo que no era temporero, sino que era permanente. Y ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo por su obra consumada y el poder de su resurrección, que solamente puede dar vida a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Y este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, que tuvo un encuentro con el mismo Cristo resucitado y lo llamó apóstol para los gentiles y le dio el ministerio de la reconciliación. Estaba recibiendo oposición, pero él mantuvo sus ojos en Jesús. Predicó en tiempo y en fuera de tiempo y descansó que el Espíritu iba a hacer la obra completa. Y ya la había comenzado en algunos corintios y Pablo estaba creyendo que la iba a continuar haciendo en otros. ¿Cuánto más nosotros en el día de hoy sigamos predicando y proclamando el Evangelio en tiempo y en fuera de tiempo? Porque los resultados son del Señor. Ahora entonces Pablo pasa al versículo 7 al versículo 18, que es la porción más larga y la porción más difícil de este capítulo 3. Y le dije cuando estábamos leyendo que Pablo lo que hace, y comienza desde el versículo 4, es a apuntar al antiguo pacto. O sea, a la ley, a lo que Dios le dio a Moisés. Si está tomando nota, puede apuntar Éxodo capítulo 34. Hay dos porciones del capítulo 34 que Pablo toca aquí. El versículo 29 al versículo 32 y del versículo 33 al versículo 35. Pero yo no voy a entrar ahí. ¿Por qué? Porque ya yo prediqué Éxodo. Si usted quiere escuchar todo ese rollo, escuche Éxodo y se pone al día. Yo simplemente voy a simplificar en la medida que sea posible por qué Pablo va allá para recordarle a los corintios sobre sus credenciales y sobre su suficiencia como ministro. ¿Qué comienza haciendo él? Él comienza a recordarle a los corintios, a Moisés y al pueblo de Israel, a lo que Dios le dio a Moisés en el monte, aquella ley, y a cómo los israelitas endurecieron su corazón. Cómo la ley dada por Dios a Moisés en aquel monte fue gloriosa porque el mismo Dios se la dio. Pero era temporal porque cuando Moisés estaba con Dios,
Él se tenía que poner un velo. En esa experiencia era única y exclusiva de Moisés. Y cuando Moisés bajaba a donde el pueblo, esa experiencia única de Moisés no se podía pasar y traspasar ¿a quién? Al pueblo. Solamente Moisés decía lo que él había vivido. Así que ese glorioso encuentro dado por Dios a Moisés, dándole la ley en aquellas piedras para que el pueblo supiese que si desobedecía, si no obedecía los mandamientos y la ley de Dios, había consecuencias. Toda esa experiencia era temporal, era temporera. Sin embargo, aun cuando fuese así, Pablo dice del versículo 7 al 18, que el nuevo pacto, la obra de Cristo, el evangelio es mucho más glorioso. ¿Y por qué es más glorioso? Porque trae vida y justicia, escuche bien, para siempre. Es para siempre. La experiencia con el Cristo crucificado y resucitado no es para uno, es para todos aquellos que han creído en Él como Señor y como Salvador. No es temporero, es para siempre. No necesitamos un velo para estar en la presencia de Cristo, sino que el Cristo mismo se ha revelado a sí mismo para que nosotros experimentemos la gloria de Dios. Cuando alguien no cree en Cristo, sí su corazón está cubierto por un velo. Pero el que ha creído en Cristo está disfrutando la gloria del evangelio. Sus vendas han sido quitadas y puede experimentar la obra del Padre en el Hijo por el poder del Espíritu. Por eso es que Pablo habla del glorioso ministerio del Espíritu. No se necesitan piedras, no se necesita tinta, no se necesitan velos, no se necesitan sacrificios una vez al año, no, el sacrificio del Cordero inmolado que quita el pecado una vez y para siempre dio acceso a que aquellos que estaban muertos y ahora están vivos puedan estar en relación con el Padre para siempre. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Es ese Espíritu de Dios que trae a gente como usted y como yo, que ante los ojos del mundo éramos imposibles. Y no solamente nos redimió, nos salvó, sino que nos está usando. Esa historia no la puede escribir cualquiera. Esa historia se escribió con la tinta de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en aquel madero, en aquella cruz, donde injustos y pecadores que iban destinados al infierno, Él le plació salvarnos y Él le place usarnos. Si eso no es suficiente, yo no sé qué rayo es suficiente. Por eso es que Él pudo decir, todo este resumen lo tengo por basura. Por el conocimiento, la gloria, el degustar lo que Cristo ha hecho por mí. Aquí nosotros estamos persiguiendo el que tiene más likes, el que escribe más libros, el que sabe más, el que impresiona más. Y el Hijo de Dios que se encarnó pasó 30 años debajo del radar y la gente cuando comenzó a ver su vida y ministerio comenzaron a preguntar, ¿y no es ese el hijo del carpintero? Ese no es el hijo de José. ¿Ustedes pueden entender lo que significaban esas palabras? Que el Dios encarnado vivió por 30 años y la gente no notó. Porque no puso su estatua en Twitter. No se tomó una foto aquí. Soy el Hijo de Dios. Pasó debajo, sin social media, sin luces. El profeta Isaías lo describió mirando hacia el frente, que no había nada en él que llamara la atención.
Y nosotros estamos aquí tratando de robarle la gloria a Él. Tratando de llamar la atención de los hombres. No. Pablo está diciendo, mis amados, ahora en Cristo nosotros tenemos una esperanza segura. Ahora en Cristo nosotros podemos hablar con valentía, no con miedo. Ahora en Cristo podemos vivir en libertad, no en esclavitud. Ahora en Cristo, por el poder de su Espíritu, nos va transformando diariamente de gloria en gloria. Así que se lo voy a resumir para que se lo lleve. La porción más difícil de este texto. Número 1, la ley mostró nuestro problema, pero el Evangelio nos da solución. El antiguo pacto brillaba, pero se apagaba. El Evangelio, el nuevo pacto, brilla para siempre. Donde está Cristo, no hay velo, hay libertad. Y el Espíritu, queridos hermanos, no apunta a un cambio externo, sino que nos transforma por dentro. Y esa es la pregunta que yo quiero poner sobre la mesa en esta tarde ya. ¿Tu vida refleja que has sido transformado por el Espíritu de Dios? Yo te puedo engañar, tú me puedes engañar, nos podemos engañar, pero a Dios no le engaña a nadie. Podemos hablar cristianesa y vestir como cristianos y comprarnos una Biblia con comentarios, hasta reformada y todo. Se la pueden comprar reformada si quieren, pero con eso no engañas a Dios. Te puedes saber las doctrinas de la gracia y no estar viviendo bajo la gracia. Así que cabeza llena no es igual a corazón transformado. ¿Estoy sudado? Me trajo una toalla aquí el muchacho. Gracias, Carlito. Cabeza llena no es igual a corazón transformado. No tratemos de impresionar a Dios. El capítulo 4 se pone mejor, así que venga la semana que viene, porque el capítulo 4 es una joya. Lo que pasa es que no tengo tiempo y lo tengo que predicar la semana que viene, porque si no me quedaba. Pero como aquí hay que predicar una hora, porque si no uno se me duerme, porque uno está ahí ya cambiando luces ya. Están así, medio así. Venga la semana que viene y le explico el 4. Para que no me cambie las luces tan rápido. Pero el capítulo 4 es una joya. El capítulo 3 dice, mi credencial son ustedes, mi suficiencia es Cristo. Y lo que Dios ha hecho en ustedes y en mí, no se trata de mí, se trata de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Punto y se acabó. Ahora, ¿cómo resumo eso para nosotros? Hay 5 cosas que yo creo que nos podemos llevar. Número 1, 4 cosas, perdón. Amada iglesia, no busquemos validación en títulos o logros. La verdadera carta de presentación, de recomendación, es nuestra propia vida cambiada por el Evangelio. Si eso no es suficiente, nada va a ser suficiente. La pregunta para ti y para mí es, ¿mi vida demuestra que Cristo vive en mí? Tus palabras y tus acciones, mis palabras y mi forma de vivir, ¿son cónsonas? Número 2, yo espero que esto se la puedan aprender. Confiemos menos en nuestros dones y más en la gracia de Dios. Yo se lo he dicho innumerables veces, pero como hay gente nueva, yo quiero que usted sepa cuál es mi forma de ver a hombres dotados, habilidosos y talentosos. Esta es la fórmula de Félix Cabrera. El que se cree que sabe, para mí no sabe nada. Pero el que es humilde, aunque no sepa, yo sé que va a aprender y Dios puede hacer una obra. Así que mi trabajo no es con aquellos que me quieren hacer un show of force. Mi trabajo es tomar a aquellos que creen que son incapaces, porque son a los incapaces los que Dios se luce para llevarse la gloria a Él. De eso se trata mi ministerio, de cojos y tuertos. Porque de esos Dios siempre es glorificado, su iglesia es edificada y nosotros somos bendecidos. Así que si tú quieres confiar en tus dones, te tengo que decir una cosa y te lo digo con todo el respeto. Esta no es la iglesia para ti. No, de verdad. Si tú vas a sacar el resumen, aquí no es.
No, porque el resumen de todos es siervos inútiles, pecadores siendo rehabilitados y restaurados. Y todos estamos en la escuela del sufrimiento, de la cual todavía no nos graduamos, sino que pasamos de grado. Si tú eres uno de esos, aquí hay un lugar para ti. Pero si tú crees que estás en otro nivel, a la derecha, izquierda y dos derechas, ahí hay otras iglesias. Pero en esta somos siervos inútiles. Estamos aprendiendo. Ninguno ha llegado, nadie lo sabe todo. Todos estamos aprendiendo. Y hay espacio, quedan como 40 sillas ahí. Usted puede sentarse aquí si quiere. Si quiere venir con esa actitud, es bienvenido. Si viene a dar lectures, aquí no es. Aquí no es. Porque aquí todos somos discípulos. Aquí todos somos siervos. Aquí todos estamos aprendiendo. Aquí ninguno ha llegado, ni pretende impresionarte. Somos objetos de misericordia y de gracia. Y nos sorprendemos diariamente que nos haya salvado y nos sorprende diariamente que quiere usarnos. Yo me levanto y digo, yo me levanté esta mañana y le decía a Denis, le debía haber dicho a Héctor que predicara el 3 y yo predicaba el 4, porque esto está difícil. Y mi oración es, Señor, a pesar de mí, úsame. Háblale a tu iglesia. Y donde yo me quede corto, que tú lo llenes. Y eso se lo digo de corazón. Porque para esto nos dijo Pablo, a través de Héctor, la semana pasada, ¿quién es suficiente? Ninguno de nosotros. Así que si tú quieres confiar en tus dones, que te vaya bien. A los que no confiamos en los dones y confiamos en la gracia, en cualquier cosa que usted haga o donde usted sirva, dígale al Señor, Señor, tú sí eres suficiente. Yo me enrollo las mangas y voy detrás de ti. Tú eres suficiente. Número 3, levantemos nuestra mirada cada día a Cristo. El Espíritu, amado, nos cambia poco a poco, de gloria en gloria. No es vida cristiana microondas. El pastor Miguel Núñez dice que una buena marca de un cristiano maduro es que es paciente con el cristiano inmaduro. Una buena marca del cristiano maduro es que es paciente con el cristiano inmaduro, con aquel que todavía está luchando en áreas. No lo deja ahí, camina con él, pero es paciente, apuntarle a Cristo y confiar en la obra del Espíritu. Así que todos los que estamos aquí, amados, necesitamos vivir recordando que el Espíritu está haciendo una obra progresiva en nosotros. Algunos queremos que sea instantánea como la avena, pero no es así. Es progresiva. Aquí no hay la cosa esa que tú le pones 30, sale, soy maduro. No. Aquí hay picos y aquí hay valles. Aquí hay sufrimiento, aquí hay decepción. Aquí hay dolor, aquí hay pérdida. Hay días malos, hay días grises, pero en todo momento Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Entonces vivamos agarraditos del Señor, vivamos con valentía, confiados de que no hay nada que esté entre nosotros y Cristo. Hay verdadera libertad para los hijos de Dios. Por lo tanto, la libertad que tenemos en Cristo no es para hacer lo que nos da la gana. Es para amar, es para servir y es para vivir en santidad. Pablo estaba llamando a los corintios a que se distinguieran y vivieran en santidad, a que vivieran diferente al resto que se llamaba cristiano. Así que yo concluyo este mensaje recordándote, iglesia, esto. Cristo es suficiente. No busques tu valor, tu identidad o tu suficiencia fuera de Él. No te gloríes en ti,
No te gloríes en nada, no te gloríes en nadie. Si te vas a gloriar en algo, gloríate en la obra de Cristo por ti. Si tú no eres cristiano, mi amigo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Nosotros oramos para que el Señor, cada día que nos reunamos, traiga gente que todavía no son hijos ni hijas de Él. Pero yo quiero que tú sepas que aunque tú estás sentado aquí con nosotros, espiritualmente tú estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Pero hoy tu velo puede ser quitado. Y si hoy has visto tu condición, y has visto tu pecado, y has visto que has vivido de espaldas a Dios, Dios no es un Dios que quiere condenarte. Dios es un Dios que a través de su Hijo quiere salvarte. Y por eso estás aquí esta tarde. Si hoy puedes ver tu corazón y la condición del mismo, no salgas de aquí sin confesar que eres un pecador, sin arrepentirte de tus pecados y sin gritar a viva voz: Jesús, yo creo que tú eres Salvador, yo creo que tú eres Señor. Entonces, si vives con gente que ha hecho esa confesión, te unirás a una familia que, aunque es imperfecta, le servimos a un Dios perfecto, y que por la obra de su Espíritu continuará haciéndote crecer como a nosotros, de gloria en gloria. El que tenga oídos para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Hago oración en esta tarde ya, del versículo 4 y el versículo 5 como nuestra oración final. Padre, que la confianza que tenemos en ti por los méritos de Cristo nos recuerde en esta tarde ya que nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Que no se nos ocurra pensar que alguna cosa buena procede de nosotros, sino que hayamos sido recordados en esta tarde que nuestra suficiencia proviene de ti. Edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.